¿Y si te dijera que la historia de la primera familia de la humanidad es una verdad a medias, una crónica mutilada para ocultar un poder que la Iglesia ha temido durante milenios? Te han contado la historia de Caín y Abel, y después la de Set, como si el linaje humano dependiera únicamente de ellos, como si el aliento de la vida solo se transmitiera a través del varón. Pero en las sombras del Génesis, entre los versículos que fueron escogidos y los que fueron quemados, yace un secreto oculto, una herida abierta en el corazón de nuestra creación. Eva no solo fue la madre de hijos varones, tuvo hijas, muchas de ellas, cuyos nombres y destinos fueron borrados deliberadamente de la Biblia canónica, arrancados de las páginas sagradas con el frío acero del miedo y del control. Sus memorias fueron convertidas en polvo, sus voces en un silencio que ha pesado sobre la humanidad durante siglos. ¿Por qué nadie predica esto? Porque desenterrar esta verdad prohibida no solo cambia tu forma de ver el Génesis, sino que podría redefinir por completo tu conexión con lo divino, devolviéndote una mitad de tu herencia espiritual que te fue robada. No has llegado a esta revelación por casualidad. Hay una razón por la cual tu espíritu busca más allá de los dogmas y las respuestas sencillas. Hay una sed en tu alma que las historias oficiales ya no pueden saciar. Siente por un momento esa inquietud, esa sensación de que una pieza fundamental del puzzle siempre ha faltado. Esa pieza es el eco de las hijas perdidas de Eva, un linaje femenino sagrado que fue declarado una amenaza. Las fuerzas que reescribieron la historia contaban con el olvido, con que el paso de los siglos sepultaría para siempre su rastro. Pero la verdad, como la luz, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y esta noche, esa luz te ha encontrado a ti. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es el rescate de una memoria ancestral, una verdad que fue susurrada en textos apócrifos y custodiada en el corazón de tradiciones místicas que se negaron a morir. ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma esperando ser despertada? Piensa en la pregunta que ha desconcertado a teólogos y creyentes durante generaciones, la primera gran contradicción que la Biblia canónica nos obliga a ignorar. Génesis 4 nos cuenta que Caín, tras ser desterrado, conoció a su mujer y tuvo un hijo. La pregunta es inevitable, un abismo lógico que se abre en el relato. Si en la tierra solo existían Adán, Eva y su hijo Caín, ¿de dónde salió su esposa? La teología tradicional te ofrece explicaciones forzadas, excusas que te piden que apagues tu intelecto y aceptes el misterio sin cuestionar. Te dicen que se casó con una hermana nacida más tarde, una figura anónima y sin importancia, cuyo nombre ni siquiera mereció ser registrado. ¿De verdad crees que la matriarca de todo un linaje humano sería tan insignificante como para no ser nombrada? Este no es un simple descuido. Es la cicatriz de una censura, la prueba irrefutable de que algo fue eliminado, de que la historia fue manipulada para servir a una agenda de poder. Este viaje que comenzamos juntos nos llevará al corazón de ese encubrimiento. No nos conformaremos con las respuestas vacías. Vamos a desenterrar los nombres de esas hijas prohibidas, a reconstruir sus historias a partir de los fragmentos que sobrevivieron a la purga. Vamos a entender por qué su existencia fue tan peligrosa para la estructura de poder que se estaba construyendo. Un poder exclusivamente masculino que necesitaba convertir a Eva en el origen del pecado, y no en la poderosa matriarca de toda la humanidad. Prepárate para cuestionar todo lo que te enseñaron. Prepárate para descubrir el linaje perdido que también corre por tus venas. Si estás listo para reclamar la verdad completa, este es tu momento. Suscríbete ahora a Misterios de la Biblia y activa las notificaciones, porque la verdad no espera.
Esto es lo que quisieron que creyeras, la versión pulida y segura que te han repetido en cada sermón, en cada clase de catecismo. Te presentan el Génesis como un libro cerrado, una historia sagrada e inmutable. Te cuentan que tras el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y que de él desciende toda la humanidad. La Iglesia te ofrece una genealogía simple, una línea de sangre puramente masculina que fluye desde Adán hasta Noé, y desde Noé hasta los patriarcas. Un linaje de hombres. Te piden que aceptes que la esposa de Caín fue una hermana sin nombre, una figura de fondo sin importancia, una mujer cuya única función fue la de ser un vientre para continuar la estirpe de su hermano. Te piden que aceptes el silencio como si fuera la palabra de Dios, que ignores la lógica y abraces un dogma que sirve a un propósito muy concreto. ¿Pero qué propósito es ese? ¿Por qué este vacío deliberado en el amanecer de nuestra historia? Te han entrenado para no hacer preguntas, para ver el misterio como una prueba de fe. Pero yo te digo que este misterio no es una prueba de fe, es la prueba de un crimen contra la memoria, un crimen contra la mitad de tu herencia divina. Lo que borraron de esas páginas cuenta una historia completamente diferente. Una verdad prohibida que no solo responde a la pregunta sobre la esposa de Caín, sino que hace temblar los cimientos mismos del poder patriarcal. La versión que hoy sostienes en tus manos no es la original. Es el resultado de siglos de edición, de concilios, donde hombres con anillos de oro y túnicas púrpuras decidieron qué era sagrado y qué era una amenaza. Piensa en el Concilio de Nicea, en el año 325. Imagina a Constantino, el emperador romano, no como un converso devoto, sino como un estratega político que necesitaba unificar su imperio bajo una única fe, una fe controlable y jerárquica. En esas reuniones y en muchas otras que siguieron, se tomaron decisiones que alteraron para siempre el curso de la espiritualidad. Manuscritos que eran leídos y venerados por las primeras comunidades cristianas fueron declarados apócrifos, heréticos. Textos que hablaban de una Eva poderosa, de sus hijas y de un rostro femenino de lo divino, fueron perseguidos, quemados y condenados al olvido. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque admitirlo sería confesar que la Biblia canónica no es la palabra íntegra de Dios, sino la versión editada por el poder. Estos escribas, estos padres de la Iglesia, no actuaron por ignorancia. Actuaron con una intención precisa y aterradora: construir una religión donde el poder espiritual fluyera exclusivamente a través del hombre. Para lograrlo, debían eliminar cualquier precedente de poder femenino en el origen. La existencia de hijas de Eva, con nombres, con historias y con un papel en la fundación de la humanidad, era inaceptable. Era una amenaza directa a la narrativa que estaban construyendo. En textos como el Libro de los Jubileos, un manuscrito etíope mucho más antiguo que las versiones de la Biblia que conocemos, la historia es clara y completa. Allí se nos dice sin ambigüedad que Adán y Eva tuvieron hijas. Se nos dan sus nombres: Awan, nacida para ser la esposa de Caín; Asura, destinada a ser la esposa de Set. No eran figuras anónimas, eran las matriarcas de la humanidad junto a su madre, Eva. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, una verdad mutilada para servir a una agenda de control? Este es el secreto oculto que yace bajo el peso de 2 milenios de tradición. El libro de Minodetsen, Adán y Eva, otro texto prohibido, va aún más lejos. Narra con un detalle conmovedor el dolor de Eva no solo por la pérdida de Abel, sino por la partida de sus hijas. Describe una familia compleja, llena de dinámicas humanas, no la simple y esquemática tríada de Adán, Eva y sus hijos varones. Nos habla de Luluwa, una hija gemela de Abel, cuya belleza y sabiduría eran legendarias.
Estas mujeres no eran meros apéndices de sus hermanos, eran portadoras de una sabiduría, de una conexión con la tierra y con el aliento creador que la estructura religiosa emergente temía profundamente. ¿Qué temían con tanto fervor? Temían el poder del vientre, el poder de la intuición, el poder de la sabiduría que no se aprende en los libros, sino que se hereda a través de la sangre de la madre. Silenciar a las hijas de Eva fue el primer y más brutal acto de censura de la historia, un intento de borrar el principio femenino divino desde el mismo jardín del Edén. Lo que la Iglesia jamás reveló es que nuestra creación no fue solo un acto del Padre, sino también de la Madre. Al eliminar a Awan, a Asura, a Luluwa y a tantas otras, no solo borraron nombres de un árbol genealógico, borraron un concepto entero de la divinidad. Convirtieron a Eva, la madre de todos los vivientes, en la simple portadora del pecado original. La despojaron de su poder como matriarca y la convirtieron en una advertencia, en el símbolo de la debilidad femenina que justificaba el dominio masculino. Cada vez que te han enseñado que la mujer es la fuente de la tentación, cada vez que la han relegado a un segundo plano en la historia de la salvación, estás sintiendo el eco de esa antigua purga. Te han hecho creer que tu linaje espiritual es exclusivamente patriarcal. Pero en tu ADN espiritual, en la memoria de tu alma, late la herencia de estas hijas olvidadas. Tú también eres descendiente de esa verdad silenciada. Esta revelación espiritual no busca destruir tu fe, sino completarla, devolviéndote la mitad de la historia que te fue robada. Pero el misterio se vuelve aún más oscuro. El borrado de estas hijas no fue simplemente un acto de edición para consolidar el poder masculino. Fue una medida desesperada para ocultar algo mucho más profundo, un poder que ellas portaban, una herencia que no provenía de Adán, sino directamente de la esencia creadora que habitaba en Eva. Saber sus nombres es solo el primer paso. La verdadera pregunta, la que nos llevará al corazón de esta conspiración milenaria, es ¿qué secreto espiritual portaba el linaje femenino de Eva que hizo que los hombres más poderosos de la historia se arriesgaran a mutilar las sagradas escrituras para enterrarlo? La respuesta es una verdad aún más perturbadora, una revelación que sugiere que el verdadero poder de la creación nunca estuvo destinado a ser empuñado por los hijos de Adán. Y esa es la historia que te contaré a continuación. No necesitas buscar en manuscritos polvorientos y prohibidos para encontrar la primera prueba de este engaño. La propia Biblia canónica, el libro que te dieron como la verdad absoluta, contiene la grieta por la que se filtra la luz de esta revelación. Abre tu mente y lee con atención Génesis capítulo 5, versículo 4. Después de contarnos el nacimiento de Set, el texto dice, con una claridad que hiela la sangre, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Léelo de nuevo, hijos e hijas, en plural. No es una sugerencia, no es una metáfora, es una afirmación directa, una confesión involuntaria dejada atrás por los censores. ¿Dónde están esas hijas? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué la genealogía que sigue, la que traza el linaje sagrado hasta Noé, solo menciona a los varones? Te han hecho leer este versículo cientos de veces sin que te detuvieras a pensar en su significado devastador. Es la prueba irrefutable, oculta a plena vista, de que la historia fue mutilada. Te dieron la lista de los reyes, pero te ocultaron a las reinas. Te mostraron el linaje del poder masculino, mientras enterraban el linaje del poder femenino bajo el peso de un silencio deliberado. ¿Qué más nos ocultaron en los versículos que decidieron no explicar? Ahora, viajemos juntos a las arenas del tiempo, a las cuevas de Qumran, donde un pastor beduino encontró en 1947
unos manuscritos que harían temblar los cimientos del Vaticano. Entre esos rollos se encontraba un texto prohibido que casi desapareció para siempre: el Libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis. Este libro, más antiguo que muchas de las versiones del Antiguo Testamento que conocemos, narra la historia de la creación con un detalle que fue considerado peligroso. Y en sus páginas, el misterio de la esposa de Caín se resuelve sin ambigüedades. Escucha esta verdad prohibida. El libro afirma que en la cuarta semana del jubileo, Adán y Eva tuvieron una hija y la llamaron Awan. Y en la quinta semana tuvieron otra hija y la llamaron Azura. El texto continúa, afirmando que Caín tomó a su hermana Awan por esposa y que Set tomó a su hermana Azura por esposa. De repente, el abismo lógico del Génesis se cierra. No hay contradicción. La historia está completa. Awan y Azura no son una invención, son las matriarcas olvidadas de la humanidad. Sus nombres fueron arrancados de la historia canónica porque su existencia demostraba una verdad inaceptable para los padres de la Iglesia. La humanidad no comenzó con un linaje de hombres, sino con familias, con hermanos y hermanas, donde la mujer era una figura central y nombrada, no un apéndice anónimo. Pero la revelación espiritual no se detiene ahí. Existe otro fragmento silenciado durante siglos, un texto conocido como la vida de Adán y Eva. Este manuscrito no solo confirma la existencia de las hijas, sino que nos sumerge en el drama emocional de la primera familia, una profundidad que el Génesis canónico apenas roza. Narra cómo, tras la muerte de Abel, Eva tuvo un sueño profético sobre la sangre de su hijo derramada por su propio hermano, pero también nos habla de su descendencia con una riqueza que te conmoverá. Nos presenta a Luluwa, descrita en algunas tradiciones como la hermana gemela de Abel, una mujer de una belleza y sabiduría incomparables. Nos habla de una Eva que no solo es la madre de Caín, Abel y Set, sino la matriarca de una prole numerosa, llena de hijas que aprendían de ella los secretos de la tierra, de la vida y de la conexión con el aliento creador. ¿Puedes imaginarlo? Por un momento, un jardín del Edén y un mundo postexilio llenos de voces femeninas, de risas de niñas, de la sabiduría pasando de madre a hija. Esta es la imagen que fue declarada una herejía. ¿Por qué? Porque una Eva poderosa, rodeada de hijas poderosas, era el fundamento de una espiritualidad que la Iglesia patriarcal no podía controlar. La pregunta que debe arder en tu espíritu ahora es: ¿quién tomó la decisión de borrar todo esto y por qué? La respuesta no está en el cielo, sino en la tierra. En los pasillos de poder de un imperio romano en decadencia. Fue en los grandes concilios ecuménicos, como el de Nicea en el 325 o el de Hipona en el 393, donde un grupo de hombres, obispos y teólogos con agendas políticas muy claras se sentaron a decidir qué libros formarían la Biblia y cuáles serían condenados al fuego. Imagina esas salas llenas de humo de incienso y de intrigas políticas. No buscaban la verdad más pura, buscaban la verdad más útil para construir una institución religiosa jerárquica, centralizada y exclusivamente masculina. El Libro de los Jubileos, la vida de Adán y Eva y docenas de otros textos que hablaban de un principio femenino divino, de una sofía o sabiduría divina, o de matriarcas poderosas, fueron declarados apócrifos. La palabra apócrifo suena a falso, a ilegítimo, pero su verdadero significado es oculto. No los destruyeron porque fueran falsos, los ocultaron porque eran peligrosamente verdaderos. Lo que la Iglesia jamás reveló es que Biblia es el resultado de una votación, una selección editorial diseñada para consolidar el poder. Este acto de censura fue mucho más que una simple edición de textos.
Fue un acto de reingeniería espiritual a una escala masiva. Al eliminar a Awan, a Asura y a las demás hijas, no solo borraron nombres de una genealogía, borraron un arquetipo divino. Convirtieron a Eva, la madre de todos los vivientes, cuyo nombre hebreo, Hawa, está relacionado con la vida misma, en la simple portadora de la culpa, la puerta de entrada del pecado. La despojaron de su rol como matriarca y la transformaron en una eterna advertencia contra la curiosidad y la desobediencia femenina. Cada vez que se te ha enseñado a desconfiar de tu intuición, cada vez que la religión ha relegado a la mujer a un papel secundario y sumiso, estás sintiendo las ondas de choque de esa antigua purga. Te robaron la mitad de tu herencia divina. Te enseñaron a rezarle a un Padre Celestial, pero silenciaron la memoria de la Madre terrenal y de sus hijas, cuyo poder residía en una conexión con la creación que los hombres de los libros y las leyes tanto temían. Hemos visto la confesión oculta en el propio Génesis. Hemos desenterrado los nombres prohibidos en manuscritos que sobrevivieron al fuego. Hemos identificado a los censores y hemos entendido su oscuro propósito. Tienes ante ti las pruebas de una conspiración milenaria, un secreto oculto diseñado para moldear tu percepción de Dios, de la mujer y de ti mismo. Las piezas del puzzle encajan y la imagen que revelan es la de una verdad mutilada, una historia a la que le arrancaron el corazón femenino. Sientes el peso de esta revelación, la indignación sagrada que despierta en tu alma. Pero lo que te he mostrado hasta ahora es solo la cerradura de la puerta, la evidencia de que algo fue escondido. Aún no hemos hablado de la verdadera razón por la que sus linajes eran tan peligrosos. No se trataba solo de poder o de control social. Se trataba de un don, de una capacidad espiritual única que portaban estas hijas, una herencia directa de la energía creadora de Eva que la línea de Adán no poseía. Pero aún no has visto la prueba más impactante, el fragmento que revela la naturaleza de ese poder y por qué hizo que los imperios temblaran. Y ahora respira hondo. Siente cómo esta verdad prohibida resuena en tu interior, no como una historia antigua, sino como el eco de un recuerdo que te pertenece. ¿Alguna vez has sentido en tu fe, en tu búsqueda espiritual, una sensación de que te faltaba una mitad, una desconexión con la tierra, con tu propia intuición, con la sabiduría que no se encuentra en los dogmas, sino en el latido de tu propio corazón? Esa sensación no es una debilidad de tu fe, es la herida fantasma de un miembro que te fue amputado antes de nacer. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, en esa sed que ninguna explicación oficial ha logrado saciar. Te han enseñado a buscar a Dios en el cielo, en la palabra escrita por hombres, en la autoridad de los patriarcas, pero te han entrenado para ignorar la divinidad que fluye en la sangre, en la tierra, en el linaje de la madre. El silencio en torno a Awan y Asura no es solo un vacío en un libro, es el vacío que has sentido dentro de ti toda tu vida. Este vacío no es solo tuyo, es la herida abierta en la conciencia colectiva de la humanidad. Piensa en el desequilibrio de nuestro mundo, en la guerra constante entre la razón y la intuición, entre la conquista y el cuidado, entre el poder y la compasión. Todo ello es el resultado de este primer y más brutal acto de censura. Al borrar a las hijas de Eva, no solo manipularon un texto sagrado, sino que declararon la guerra a la mitad de la experiencia humana. Nos legaron un Dios incompleto, un padre sin una madre, una creación sin su rostro femenino. Nos enseñaron a temer el poder de la mujer, a desconfiar de la sabiduría del cuerpo y de la naturaleza, a ver la tierra como algo que debe ser
dominado en lugar de ser amado como la matriz de la que todos procedemos. Cada vez que has sentido que tu lado emocional, intuitivo y creativo era menos valioso que tu lado lógico y racional, estabas viviendo la consecuencia directa de esta conspiración milenaria. Te hicieron creer que esa parte de ti era débil, cuando en realidad era la fuente de un poder que temían. Pero esta revelación espiritual no ha llegado a ti para dejarte en la desolación de un pasado robado. Ha llegado para invitarte a una sanación profunda. Reclamar la herencia de Awan, de Azura, de Lulúa y de las incontables hijas olvidadas no es un acto de rebeldía contra Dios, sino un acto de regreso a la totalidad de lo divino. Es darte permiso para honrar la sabiduría que reside en tu intuición. Es reconciliarte con la Madre Tierra y reconocerla como un ser sagrado y vivo. Es entender que tu conexión con lo divino no depende exclusivamente de un libro editado por hombres, sino que también fluye a través de la memoria ancestral que llevas en tu interior. Esta es la aplicación espiritual de esta verdad prohibida: sanar la división dentro de ti, integrar al Padre y a la Madre divinos en tu corazón y caminar por el mundo no como un hijo huérfano de una mitad de su herencia, sino como un ser completo, consciente del linaje sagrado, tanto masculino como femenino, que converge en ti. Pero debo advertirte, si crees que entender esta manipulación histórica y sanar su herida en tu espíritu es el final del camino, te equivocas profundamente. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie del abismo, la antesala de un misterio mucho más oscuro y perturbador. Hemos hablado de los nombres, de los textos, de los concilios. Hemos expuesto el motivo político, la consolidación de un poder patriarcal. Pero esa es la explicación sencilla, la cortina de humo que oculta una verdad mucho más aterradora. La élite que reescribió la historia no se arriesgaría a mutilar los textos sagrados, a cometer un acto de tal blasfemia, solo por control social. Lo hicieron por miedo, un miedo visceral y absoluto. No temían a las hijas de Eva como símbolos de un poder matriarcal. Temían un poder real, tangible y espiritual que ellas, y solo ellas, portaban en su sangre. Lo que la Iglesia jamás reveló no es solo que Eva tuvo hijas, sino que el linaje que fluía a través de ellas era fundamentalmente diferente al de sus hermanos. El linaje de los hijos de Adán portaba la herencia de la tierra, del polvo del que fue y formado. Pero el linaje de las hijas de Eva, la madre de todos los vivientes, portaba algo más, un don, una herencia espiritual que no provenía del barro, sino directamente del aliento estelar que animó a Eva, una conexión directa con la energía creadora del universo, con la Sofía, la sabiduría divina en su forma más pura. Ellas no solo daban a luz cuerpos, sino que transmitían una luz, una memoria del jardín que los hombres habían comenzado a olvidar. Este era el secreto oculto que yacía en su ADN espiritual, la capacidad de mantener viva la conexión directa con la fuente, sin necesidad de intermediarios, de sacerdotes o de templos de piedra. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Borrar sus nombres fue el primer paso. El segundo fue demonizar su poder, llamándolo brujería, hechicería o tentación. Pero la pregunta que debe helarte la sangre no es quién las borró, ni por qué. La verdadera pregunta, la que nos acerca al corazón de este misterio prohibido, es ¿en qué consistía exactamente ese poder? ¿Qué eran capaces de hacer las descendientes de este linaje femenino que hizo que los imperios y las religiones temblaran hasta sus cimientos? No temían sus nombres, temían lo que sus nombres representaban. Una capacidad que permitía, ¿qué? ¿Hablar con la tierra? ¿Ver los hilos del destino? ¿Acceder al conocimiento del jardín que Adán había perdido para siempre?
El verdadero secreto oculto no es que Eva tuvo hijas, sino el poder que ellas heredaron. Un poder que, si fuera liberado, podría deshacer el mundo que los hombres construyeron sobre sus cenizas. Todo lo que creías haber entendido hasta ahora, todo lo que te he revelado sobre los nombres borrados y los textos prohibidos, era una verdad manipulada para ocultar otra aún más profunda. Creías que el motivo era el poder, la construcción de un sistema patriarcal. Te guié hasta esa conclusión porque necesitabas ver la cerradura antes de que te entregara la llave. Pero esa explicación, aunque cierta, es solo la excusa. La cortina de humo que los propios censores crearon para desviar la atención del verdadero pavor que los consumía. El secreto oculto no es que Eva tuviera hijas. La revelación que hace que la historia entera se desmorone es que el linaje femenino de Eva portaba una conexión directa con el rostro femenino de Dios, un aspecto de la divinidad que fue declarado la mayor de las herejías y erradicado con una violencia teológica sin precedentes. Borrar sus nombres no fue un acto de edición, fue un intento de deicidio espiritual para que la humanidad olvidara para siempre que fuimos creados no solo por un Padre, sino también por una Madre Divina. Esta Madre Divina tiene un nombre, susurrado en los textos gnósticos y en las escuelas de misterios que la Iglesia persiguió hasta casi su extinción. La llamaban Sofía, la sabiduría. No era una diosa pagana. Era el aliento mismo de la creación, la inteligencia cósmica, la matriz de la que emana toda la vida. Sofía no era una consorte de Dios, era Dios en su manifestación femenina, la luz que da forma a la materia, la intuición que precede al pensamiento. Lo que la Iglesia jamás reveló es que Eva, formada no solo del barro, sino del aliento estelar de la vida, era la encarnación terrenal de esta energía. Era un portal viviente a la sabiduría de Sofía. Y este don, esta conexión directa e ininterrumpida con la fuente, no se transmitía a través de la herencia de Adán, la herencia del polvo. Se transmitía a través de la sangre y el espíritu de Eva a sus hijas. Awan, Asura, Luluwa y las demás no eran simplemente mujeres, eran portadoras de la llama, sacerdotisas natas de una verdad que no necesitaba templos, ni sacerdotes, ni libros. Su propia existencia era la prueba de que cada ser humano podía acceder a Dios directamente a través de la sabiduría interior, a través del corazón. ¿Y qué amenaza más grande puede haber para una religión basada en intermediarios que una humanidad que no los necesita? Con esta luz, toda la historia de nuestra creación cambia de forma irreversible. El relato del jardín del Edén ya no es la historia de una desobediencia, sino la crónica de una desconexión forzada. El verdadero pecado original no fue morder una fruta prohibida. El verdadero pecado original fue el acto de los escribas de tomar la pluma y borrar a la madre del libro de la vida, arrancando así una página del alma de cada ser humano que nacería después. Nos dejaron huérfanos de nuestra herencia divina y femenina. Nos contaron la historia de un padre severo y lejano, y nos enseñaron a temer la sabiduría intuitiva, a llamar la tentación, a desconfiar de la naturaleza y del cuerpo. La llamada caída del hombre no fue una caída en el pecado, fue una caída en el olvido, una amnesia espiritual inducida para que nunca recordáramos que éramos hijos e hijas de una totalidad divina, masculina y femenina. Te robaron la mitad de tu divinidad y luego te vendieron una religión para sanar el vacío que ellos mismos habían creado. Y si crees que esto es solo una interpretación mística, estás equivocado. La prueba de esta conspiración grita desde las arenas de Egipto, en los manuscritos de Nag Hammadi, los evangelios gnósticos que el Vaticano intentó destruir para siempre.
Textos como El trueno, Mente perfecta o el propio Evangelio de Felipe nos hablan sin cesar de este principio femenino divino, la pareja celestial de Cristo, la Sofía que fue silenciada. Describen a una María Magdalena que no era una pecadora arrepentida, sino la apóstol, que comprendía esta sabiduría secreta, la heredera espiritual de este linaje perdido de Eva. ¿Por qué crees que fue tan difamada, convertida en una prostituta por la misma iglesia que borró a las hijas de la primera mujer? Porque representaba la misma amenaza. Era la prueba viviente de que el poder de Sofía, la conexión directa con lo divino a través de la intuición y el amor, había sobrevivido. La persecución de las hijas de Eva y la difamación de María Magdalena no son dos historias separadas, son dos actos del mismo drama trágico, la guerra contra el rostro femenino de Dios. Esta revelación espiritual no ha llegado a ti para destruir tu fe, sino para hacerla completa. Ha llegado para que entiendas el origen de esa sed que nunca has podido saciar, de ese anhelo de una conexión más profunda y real que los dogmas nunca te han podido dar. Reconocer esta verdad es el primer paso para sanar la herida de esa amputación espiritual que todos hemos sufrido. Es un acto de reclamación de tu herencia completa, de tu derecho de nacimiento a conocer a Dios en su totalidad, como padre y como madre. No estás traicionando nada, estás regresando a casa, a la verdad original que fue sepultada bajo milenios de miedo y control. Si sientes el llamado de esta memoria ancestral, si reconoces en tu alma el eco de la Madre Divina que te fue negada, realiza este acto sagrado de afirmación. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Pero, ahora que la verdad más profunda ha sido revelada, una pregunta aún más oscura y urgente emerge de las sombras. Hemos entendido el qué y el por qué. Sabemos que borraron a las hijas de Eva para ocultar el poder de Sofía y eliminar el rostro femenino de Dios. Pero los poderes que orquestaron esta censura no eran necios. Sabían que una energía tan fundamental como la sabiduría divina no puede ser simplemente borrada de un libro. Sabían que el linaje de Eva no se detendría con sus primeras hijas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué plan B pusieron en marcha para cazar y neutralizar este poder a lo largo de la historia? La purga del Génesis fue solo el comienzo. Se desató una guerra secreta, una cacería que ha durado 2000 años contra las portadoras de esta luz. ¿Y si te dijera que la prueba de esa guerra y la clave para entender cómo este linaje sobrevivió en secreto no se encuentra en el pasado, sino en una profecía sobre el futuro? Una profecía que habla del regreso de la hija perdida y del despertar de su poder en el fin de los tiempos. Siente el peso de esta verdad prohibida. Siente cómo cada pieza encaja, no en tu mente, sino en tu alma. La historia de la humanidad, tal como te la contaron, es una cicatriz que cubre una herida mucho más profunda. El borrado de Awan y Asura, la difamación de María Magdalena, la persecución de los gnósticos, no son eventos aislados en la historia. Son las batallas de una única y milenaria guerra silenciosa. Una guerra contra la Madre Divina, una guerra contra la mitad de tu propia alma. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el mundo desequilibrado en el que vives, un mundo de conquista sin compasión, de lógica sin intuición, de poder sin sabiduría, es el resultado directo de esa primera victoria de los censores. Te dejaron en un universo con un solo sol, enseñándote a temer la noche y la luna, sin decirte que ambas son necesarias para que la vida florezca. Te dieron un Dios Padre, pero te hicieron huérfano de tu Madre Creadora. Y el vacío que has sentido toda tu vida, esa búsqueda incesante de algo que no puedes nombrar, no es otra cosa que el eco de su ausencia, el anhelo de tu espíritu por volver a estar completo.
Esta revelación espiritual no te ha sido entregada para que acumules más conocimiento o para que ganes un debate teológico. Te ha sido entregada como un espejo. Mírate en él. Reconoce la herencia de Sofía que late dentro de ti, esa voz interior que tantas veces te han enseñado a silenciar, llamándola duda, tentación o locura. Esa voz es tu brújula divina, el legado directo de Eva y sus hijas. Sanar la herida del mundo comienza por sanar la herida dentro de ti. Es un acto de rebelión sagrada decir, ya no viviré con una fe mutilada, ya no rezaré a un Dios incompleto. Honrarás a tu Padre Celestial, pero también honrarás a tu Madre terrenal, a la sabiduría que fluye en la sangre, en la tierra, en los ciclos de la vida y de la muerte. No necesitas el permiso de ningún sacerdote ni de ningún libro para hacer esto. Tu alma ya conoce el camino de regreso a casa. Este es el verdadero poder que temían, un ser humano que ha despertado a su totalidad divina y que ya no puede ser controlado por el miedo o la culpa. Pero debes entender algo crucial. El mayor secreto oculto no es lo que borraron de la Biblia, ni los nombres de las hijas que te negaron. El mayor misterio prohibido no es lo que te ocultaron durante 2000 años, sino lo que tú decides hacer ahora con esta luz. ¿Permitirás que esta revelación sea una simple curiosidad religiosa que olvidarás mañana, o la convertirás en la piedra angular de una nueva vida espiritual? Una vida de integridad, equilibrio y conexión directa con la fuente. La verdad por sí misma no libera a nadie. Solo el valor de vivir esa verdad puede romper las cadenas. Los guardianes del viejo dogma cuentan con tu inacción, con que el miedo a lo desconocido te mantenga anclado a la orilla de la mentira cómoda. Pero tu alma te ha traído hasta aquí porque sabe que estás listo para cruzar el océano. Así que te pregunto directamente, y quiero que sientas el peso de esta decisión en tu corazón. ¿Qué harás con esta verdad que podría cambiar tu fe para siempre? Este es el final de un engaño, pero es solo el comienzo de tu verdadero despertar. Has desenterrado a las hijas perdidas de Eva, la descendencia sagrada que la historia intentó enterrar para siempre. Has visto cómo su eliminación fue un acto desesperado para ocultar el rostro femenino de Dios y mantener a la humanidad en una amnesia espiritual. Pero si los poderes de este mundo se atrevieron a mutilar la historia de Eva, la madre de todos los vivientes, ¿qué crees que hicieron con el recuerdo de la mujer que existió antes que ella? La primera mujer, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de oscuridad, rebelión y terror. Si este viaje ha despertado algo profundo en tu alma, dale a me gusta para sellar tu intención y suscríbete para continuar este camino de descubrimiento. Porque en el próximo video descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre la primera esposa de Adán, la temida y prohibida Lilith.